Imagínate, una reina, obligada a parir en público en Versalles. ¿Humillación o estrategia política? Descubre la verdad tras este impactante evento histórico. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina Versalles, un palacio suntuoso, pero también un escenario de intrigas y secretos. Allí, entre la opulencia y el poder, se gestó un evento que marcaría para siempre la historia de Francia: el parto de una reina. No fue un parto cualquiera, sino un acto público, una humillación cuidadosamente orquestada que te dejará sin aliento. Piensa en la presión, la tensión, el peso de la corona sobre sus hombros mientras se enfrentaba a la mirada juzgadora de toda la corte. El misterio envuelve este evento. ¿Por qué se le obligó a parir en público? ¿Qué intereses ocultos se movían tras esta decisión tan cruel? La respuesta no es sencilla, y te aseguro que te sorprenderá. A través de este vídeo, vamos a desentrañar las piezas de este rompecabezas histórico, explorando las motivaciones políticas y las consecuencias de este parto que cambió para siempre el curso de la monarquía francesa. Prepárate para descubrir una historia llena de secretos. Este no fue solo un nacimiento, fue una demostración de poder, una exhibición pública de vulnerabilidad y una estrategia política calculada. Piensa en el peso de la tradición, la presión de la corte y las expectativas de una nación entera sobre los hombros de esta reina. Su sufrimiento se convirtió en un espectáculo, un recordatorio del poder absoluto de la monarquía, pero también una demostración de su fragilidad. ¿Qué secretos se esconden tras este evento tan impactante? Piensa en el lujo desbordante de Versalles: oro, tapices, candelabros gigantescos. Una ostentación de riqueza que eclipsaba cualquier otro palacio europeo. Pero detrás de esa fachada dorada, se ocultaba una red de intrigas palaciegas. Cada noble competía por el favor real, tejiendo alianzas y tramando conspiraciones para ascender en la jerarquía, incluso a costa de sus propios familiares. El poder en la corte francesa del siglo XVII se concentraba en manos del rey, por supuesto, pero también en las de sus ministros, favoritos, sobre todo, en la reina. Las mujeres de la realeza tenían un papel clave en la política, influyendo en decisiones que afectaban a toda la nación. Sus alianzas y enemistades determinaban el ascenso o la caída de muchos nobles. Pero esa influencia no estaba exenta de peligros. La lucha por el poder era constante y despiadada. Las rivalidades entre familias nobles, las conspiraciones para derrocar al rey o para conseguir un puesto más favorecedor en la corte, eran moneda corriente. Las apariencias engañaban, tras las sonrisas y los saludos cortesanos, se ocultaban ambiciones, traiciones y odios profundos. La vida en la corte era un juego peligroso, donde una mala jugada podía tener consecuencias devastadoras. Pero detrás de ese brillo cegador, se escondían las complejidades de la corte francesa. Imagina a María Antonieta, una jovencísima reina austriaca, llegando a Versalles. Con solo 14 años, se encontró en un mundo de intrigas palaciegas, de adultos poderosos que jugaban un juego que ella aún no comprendía. El peso de una corona sobre sus hombros inexpertos, la presión de una nación sobre sus frágiles espaldas. ¿Te imaginas el miedo, la soledad, la inmensa presión de ser la reina de Francia? Rodeada de cortesanos que buscaban su favor, intrigas palaciegas que no entendía, y el peso de la expectativa de un pueblo que la veía como una figura casi divina. De pronto, toda esa opulencia se convertía en una jaula dorada, una prisión de lujo. A esa temprana edad, tenía que aprender a navegar un mar de protocolos, de costumbres ancestrales y de expectativas sociales que para ti, hoy en día, resultarían casi incomprensibles. Debía aprender a ser reina, a ser esposa, a ser madre, todo a la vez, sin la guía de nadie que realmente la comprendiera. Se trataba de un matrimonio arreglado, un pacto político entre Francia y Austria. Tú, jovencísima, eras una pieza clave en ese juego de poder. Te casabas con Luis XVI, un rey con el peso de una corona y las expectativas de una nación sobre sus hombros. Imagino la presión, el peso de la responsabilidad que recaía sobre ti, una niña convertida en reina de la noche a la mañana. El matrimonio, lejos de ser un cuento de hadas, se convirtió en una jaula dorada. Versalles, con su opulencia y esplendor, era también un escenario de intrigas, donde cada movimiento, cada palabra, estaba bajo el escrutinio de la corte. Tus acciones, incluso tus emociones, estaban sujetas a las expectativas de la política internacional. La presión para producir un heredero era inmensa.
La legitimidad de la monarquía francesa dependía, en gran medida, de tu capacidad para dar a luz a un príncipe. Ese peso, esa expectativa constante, se convirtió en una carga casi insoportable, una sombra que se proyectaba sobre tu vida cotidiana, sobre tu juventud robada. Pero el contrato matrimonial no era solo una unión de reinos, era una promesa de descendencia. La presión por un heredero era inmensa, una carga que se sentía en cada susurro de la corte. Tú, apenas una niña, te convertiste en el centro de todas las esperanzas y temores de Francia. Cada mes, cada retraso, se convertía en una espina clavada en el corazón de la monarquía. La corte te observaba con lupa, cada movimiento tuyo analizado, interpretado, comentado. Los rumores se propagaban como un reguero de pólvora, amplificando tus miedos y alimentando la ansiedad de la familia real. El peso de la corona no era solo una joya, sino un yugo invisible que te oprimía día tras día. La presión no solo provenía de la corte, sino también de tu propia familia. Austria esperaba un heredero, un símbolo de su influencia en Francia. La expectativa era insoportable, una espada de Damocles sobre tu cabeza. Cada día que pasaba sin un embarazo exitoso, aumentaba la tensión y el escrutinio. Apenas casada, te encontrabas en un matrimonio frío y distante. El rey, un hombre acostumbrado al poder y a la frivolidad, te veía más como una pieza en su juego político que como una esposa. Sus atenciones eran escasas, sus conversaciones breves y formales. La soledad en el vasto palacio de Versalles era palpable, un silencio que resonaba más fuerte que cualquier murmullo de la corte. Las noches en tu cama real eran un reflejo de la frialdad de su trato. El rey dormía en su propio cuarto, separando sus vidas incluso en el ámbito más íntimo. No había pasión, ni afecto, solo la obligación de cumplir con los deseos de la corte, un heredero al trono. La presión era constante, una sombra oscura que se alargaba sobre cada uno de tus días. La corte observaba, cuchicheaba, y te juzgaba. Cada mirada, cada susurro, era una punzada en tu corazón. Te sentías aislada, una extranjera en una tierra extraña, rodeada de lujo pero privada de la calidez humana. El matrimonio no era una unión de amor, sino una fría alianza política, una jaula dorada donde la soledad era tu única compañera. Tu matrimonio, ya de por sí gélido, se vio envuelto en una vorágine de susurros y especulaciones. La corte de Versalles, un hervidero de intrigas, se deleitaba con la falta de un heredero. Cada mes que pasaba sin un embarazo visible se convertía en un nuevo capítulo de chismes y conjeturas, alimentados por la fría indiferencia del rey y tu propia inexperiencia en la compleja maquinaria del poder real. Sentías la presión de la sociedad, una pesada capa que te oprimía. Cada mirada inquisitiva te recordaba tu fracaso percibido. Las damas de compañía, con sus sonrisas hipócritas y sus comentarios sibilinos, te observaban con una mezcla de envidia y desprecio. Susurros sobre tu supuesta infertilidad, sobre posibles amantes secretos, sobre tu falta de gracia y encanto real, te perseguían como una sombra constante. Sentías su mirada penetrante, juzgándote, diseccionando cada uno de tus movimientos, cada palabra que pronunciabas. La presión no solo provenía de la corte, sino también de la propia familia real. La necesidad de un heredero legítimo era una cuestión de Estado, y tu incapacidad para cumplir con ese deber se percibía como una amenaza al futuro de Francia. Cada reunión familiar se convertía en un recordatorio de tus deficiencias, de tu fracaso en el papel que te había sido asignado. Te sentías atrapada en una red de expectativas y prejuicios, sin escapatoria. Y entonces llegó el embarazo, un evento que, lejos de ser un momento íntimo, se convirtió en un espectáculo público. Cada etapa de tu gestación fue observada, analizada, y controlada por la corte. No eras solo tú la que llevaba una nueva vida, sino que llevabas el futuro de la dinastía, el peso de una nación sobre tus hombros. Tu cuerpo se convirtió en un campo de batalla político. Cada movimiento, cada cambio en tu estado de salud, era registrado y reportado con una precisión implacable. Las damas de compañía, con una mezcla de curiosidad y obligación, te vigilaban constantemente, susurrando entre ellas mientras tú te debatías entre el cansancio y la tensión. Los médicos reales, con sus sangrías y sus remedios de dudosa eficacia, intervenían constantemente, sometiéndote a un régimen estricto y a tratamientos invasivos bajo la atenta mirada de la corte. Tu privacidad se disolvió por completo, cada suspiro, cada queja, se convertía en alimento para los rumores y las conspiraciones palaciegas.
No era solo tu cuerpo el que estaba bajo escrutinio, cada detalle del parto se planificaba con minuciosidad. Se preparó una sala especial en Versalles, una habitación amplia y opulenta, pero también funcional. Se seleccionó un equipo médico, los mejores de la época, aunque sus métodos distaban mucho de los que conocemos hoy. Se enviaron invitaciones a los nobles más importantes, un evento que, a pesar de lo íntimo, era público. Se escogieron las sábanas, los cojines, cada elemento debía estar en su lugar exacto. Se prepararon pociones y remedios, algunos de ellos extraños a nuestros ojos, basándose en los conocimientos médicos de la época. El ambiente era una mezcla de expectación y nerviosismo, con la corte entera a la espera, ansiosa por ser testigo del evento. Incluso el mobiliario y la decoración debían reflejar la importancia del acontecimiento. Imagínate, tú, en el centro de todo ese frenesí, sin privacidad, completamente expuesta. La presión debía ser inmensa, la expectativa, abrumadora. Se te preparó un atuendo especial para el parto, un vestido sobrio pero elegante, que reflejaba tanto la solemnidad del momento como tu posición. Cada detalle, cada movimiento, estaba siendo observado y registrado para la posteridad. Y tú, en el epicentro de todo, esperando el momento más importante de tu vida. Pero la opulencia ocultaba una verdad incómoda, tú estabas a punto de dar a luz ante una audiencia selecta. La noticia de tu inminente parto se había extendido como la pólvora por la corte. La sala, aunque preparada para la realeza, se transformó en un escenario para un espectáculo involuntario. La llegada de los espectadores comenzó sutilmente, con un murmullo que se iba intensificando. Personajes importantes de la corte, duquesas con sus impresionantes vestidos, ministros con sus rostros impasibles, todos se acomodaban en sus lugares asignados, expectantes. El aire se cargó de una mezcla de tensión y expectación. Cada susurro, cada movimiento, se amplificaba en la silenciosa anticipación del evento. Tú, en el centro de todo, eras consciente de cada mirada, de cada juicio silencioso. El murmullo se convirtió en un zumbido constante. La sala, antes imponente y silenciosa, ahora vibraba con la energía contenida de una multitud expectante, ansiosa por presenciar el nacimiento. Ya no era solo tu cuerpo el que estaba bajo el escrutinio, cada contracción, cada gemido, se convertiría en parte de este espectáculo público. Una demostración de la fragilidad y el poder de la realeza, simultáneamente. La sala era inmensa, un espacio opulento preparado para el evento, pero no para ti. Cristales relucientes, tapices de seda con escenas mitológicas, y un aire denso de expectación te rodeaban. Nobleza, damas de compañía, médicos y comadronas, todos observaban con una mezcla de curiosidad y morbo tu lucha contra el dolor. Era un escenario teatral, donde tu sufrimiento era el espectáculo principal, y tú, la actriz obligada a interpretar un papel que no habías elegido. Cada respiración, cada gemido, cada contracción era amplificada por el silencio expectante. Sentías las miradas pesadas sobre ti, juzgándote, analizando cada detalle de tu experiencia más íntima. La privacidad, ese derecho básico, te había sido arrebatado. Te convertían en un espectáculo para satisfacer la curiosidad de una corte ávida de drama. El aire se volvía denso, pesado como el peso de la tradición que te oprimía. No eras solo una reina, eras un cuerpo, un recipiente, expuesto a la vista de todos. El lujo que te rodeaba se transformaba en una jaula dorada, un escenario de humillación. La intimidad del parto, un momento tan vulnerable y personal, se convertía en un acto público, un ritual frío e impersonal. La opulencia de Versalles no podía ocultar la crueldad de la situación. Y allí estaban, imponentes figuras con sus ropas de seda oscura y sus rostros serios, los médicos reales. Observaban cada movimiento tuyo, cada contracción, cada quejido. Sus instrumentos, brillantes bajo la luz de las velas, parecían amenazantes. No eran solo médicos, eran jueces de tu capacidad para dar a luz a un heredero. Su presencia te abrumaba, su control absoluto sobre el proceso te aterraba. Sus manos expertas, aunque con guantes de fino cuero, se acercaban a ti con una frialdad que te heló hasta los huesos. Cada palpación, cada examen, era una invasión a tu intimidad, una humillación añadida a la ya brutal experiencia del parto. Tú, una reina, reducida a un cuerpo vulnerable bajo su escrutinio implacable.
Sentías sus miradas pesadas sobre ti, juzgándote, evaluándote, no solo como una mujer que estaba dando a luz, sino como una reina, como la garante de la continuidad de la dinastía. Su silencio era más opresivo que cualquier grito de dolor, su control. Una cadena invisible que te aprisionaba aún más en esa sala opulenta pero despiadada. Y tú, en medio de ese dolor insoportable, solo podías sentir la presión de las miradas. Miles de ojos, ocultos tras sedas y encajes, te observaban. Los miembros de la corte, con sus ropas suntuosas y sus rostros impasibles, formaban un círculo silencioso, expectante. Algunos susurraban entre ellos, otros mantenían la compostura con una rigidez casi inhumana. La curiosidad y el morbo se mezclaban en el aire, denso y cargado de tensión. Más allá de la nobleza, se agolpaba la multitud. Sirvientes, guardias, y hasta algunos curiosos que habían logrado colarse, se asomaban por las puertas y ventanas intentando ver algo, aunque solo fueran retazos de la escena. Sus rostros, una mezcla de asombro, miedo y fascinación, reflejaban la rareza del evento. El silencio era casi absoluto, roto solo por tus jadeos y los susurros nerviosos de la multitud. Imagino que para ti, cada contracción era una eternidad, amplificada por la presencia de esa multitud silenciosa. Cada quejido, cada movimiento, era observado, juzgado, analizado. Era como si estuvieras expuesta en un escenario, sin poder escapar de las miradas implacables de todos aquellos que te rodeaban. Era una humillación pública, un espectáculo cruel del que eras la protagonista involuntaria. Y allí estabas, expuesta, vulnerable. La nobleza, con sus rostros impasibles pero curiosos, se apretujaba para observar cada contracción, cada gemido. El aire, denso con el perfume de las damas y el sudor de la angustia, apenas te permitía respirar. Tú, la reina, convertida en un espectáculo público, en una pieza de teatro donde el dolor era el único argumento. Cada grito tuyo era un eco en la sala, amplificado por el silencio expectante. Los susurros, las miradas furtivas, los comentarios en voz baja, todo se mezclaba en un torbellino de humillación que te envolvía. No eras una mujer, ni siquiera una reina, eras un cuerpo, una función biológica expuesta a la fría mirada de la corte. Imagino que el dolor físico era solo una parte de tu sufrimiento. La invasión de tu intimidad, la exposición de tu vulnerabilidad más profunda, eso era lo que te destrozaba. Era una humillación calculada, un acto de poder que te reducía a tu condición de mujer, de madre, despojándote de tu corona en el momento más vulnerable de tu vida. El dolor se intensificó, una ola inmensa que te dejó sin aliento. Sentías la presión, la vida luchando por salir. Un grito desgarrador, tuyo, resonó en la sala, rompiendo el silencio expectante. Las damas se estremecieron, algunos caballeros apartaron la mirada, pero la mayoría, fascinada, seguía observando. El momento era crucial, no solo para ti, sino para toda Francia. Un heredero, una esperanza, dependía de este instante. Un llanto agudo, débil al principio, luego más fuerte, llenó la sala. Un nuevo ser, pequeño y frágil, había llegado al mundo. Un momento de silencio, luego un susurro colectivo de alivio y expectación. La mirada de la multitud se dirigió al recién nacido, una pequeña vida que cargaba sobre sus hombros el peso de una nación. Tú, exhausta, pero con un extraño sentimiento de triunfo, sentías tu cuerpo temblar. Todo había pasado. El llanto del bebé se convirtió en un símbolo, un grito de esperanza para un reino incierto. Su llegada marcaba el inicio de una nueva era, un futuro que ahora dependía de su supervivencia y su reinado futuro. La tensión se disipó, pero la escena grabada en la memoria de todos sería para siempre un recordatorio de la brutalidad y la expectación que rodeaban a la realeza. Tú, la reina, habías sobrevivido. Francia tenía un heredero. Un pequeño gemido, débil pero perceptible, te llegó a través del torbellino de dolor. Un nuevo ser, un heredero, una promesa. Sus primeros llantos, pequeños sollozos, rompieron la tensión sofocante de la sala. Era un niño, un príncipe, un símbolo de la continuidad de la dinastía, una esperanza para el reino. Su llegada representaba la supervivencia de la línea real, la perpetuación del poder, la promesa de un futuro seguro para la corona. En ese instante, el dolor físico se desvaneció, eclipsado por la inmensa ola de alivio y de una alegría profunda, casi indescriptible.
Observabas a tu hijo, un ser diminuto y frágil, pero portador de un peso enorme, la esperanza de una nación. Era el futuro, encarnado en ese pequeño cuerpo, y por un instante, olvidaste el sufrimiento, abrazada por la emoción de la maternidad y el alivio de la supervivencia. Su pequeño cuerpo, símbolo de la continuidad de la dinastía, representaba la victoria sobre la muerte, la promesa de un reinado estable y próspero. Era más que un niño, era la encarnación del poder real, el futuro heredero al trono, la garantía de la estabilidad política para Francia. En ese pequeño ser, se concentraba la esperanza de todo un reino. El dolor físico se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un vacío desolador. Un vacío que no era solo el de la fuerza que te había abandonado, sino el de una profunda, lacerante soledad. El gemido del niño, antes un faro en la tormenta, ahora resonaba como un eco distante, un recordatorio de la humillación que acababas de sufrir. Tu mirada, perdida en la lejanía, se reflejaba en los rostros impasibles de los que te rodeaban, testigos mudos de tu vulnerabilidad. Las lágrimas, que hasta ese momento habían sido contenidas por una fuerza de voluntad sobrehumana, comenzaron a brotar silenciosamente. No eran lágrimas de dolor físico, aunque éste aún palpitaba en tu cuerpo, eran lágrimas de humillación, de indignidad, de una profunda herida a tu orgullo real. El peso de la corona, que siempre había sido un símbolo de poder, ahora se sentía como una carga insoportable, un recordatorio constante de tu derrota. Un escalofrío te recorrió la espalda. No era el frío del aire gélido de Versalles, sino el frío penetrante de la vergüenza. La imagen de tu cuerpo expuesto, vulnerable, bajo la mirada juzgadora de la corte, se grabó a fuego en tu memoria. Esa imagen, ese recuerdo lacerante, se convertiría en una cicatriz invisible, pero dolorosamente presente, que te acompañaría para siempre. El silencio que siguió a tu sufrimiento fue aún más cruel. Observaste las caras de la corte, máscaras de seda y encaje que ocultaban sus verdaderos pensamientos. Algunos, con una compasión fingida, susurraban oraciones hipócritas. Otros, sin embargo, no ocultaban su satisfacción, sus ojos brillaban con una fría malicia. Era palpable la tensión, la expectativa, una tormenta silenciosa a punto de estallar. Sentías sus miradas como cuchillos, cada una puñalada a tu honor y a tu posición. Te diste cuenta entonces de que tu dolor no era solo físico. Era una herramienta, un arma utilizada contra ti. Tu debilidad, tu vulnerabilidad, se había convertido en un espectáculo para el disfrute de quienes conspiraban en tu contra. Cada suspiro, cada gesto de dolor, era analizado, interpretado, retorcido para servir a sus ambiciones. Eran expertos en la manipulación, en convertir tu sufrimiento en un instrumento de poder. La humillación pública no era solo una crueldad, era una estrategia política calculada para minar tu autoridad y fortalecer la posición de tus enemigos. Cada mirada, cada comentario, cada susurro era una pieza en un juego de ajedrez mortal, donde tú eras la pieza sacrificada. Y lo peor era que tú lo sabías. La comprensión te invadió como una ola de hielo, paralizándote con un terror más profundo que el dolor físico. El murmullo se convirtió en un torrente. Tu humillación, expuesta a la corte, se convirtió en el tema de conversación principal. Los susurros, inicialmente cautelosos, se volvieron cada vez más audaces, traspasando las paredes del palacio y llegando a los oídos del pueblo. La reputación de la familia real, ya debilitada por anteriores escándalos, quedó hecha jirones. Tu sufrimiento se convirtió en un arma, usada por tus enemigos para minar el poder del rey. De repente, eras el centro de un escándalo sin precedentes. Las cartas anónimas, llenas de insultos y calumnias, inundaron la corte. Incluso aquellos que antes te habían mostrado una falsa compasión se apresuraron a distanciarse, temiendo el contagio de tu desgracia. La nobleza, siempre ávida de poder, vio en tu humillación una oportunidad para escalar posiciones. Te convertiste en un peón en sus juegos de intriga. El rey, en lugar de protegerte, se vio obligado a tomar medidas para controlar la situación. La presión de la corte, el miedo a una revuelta popular y la amenaza de un golpe de estado lo obligaron a tomar decisiones difíciles. Decisiones que te afectaron directamente. Tu humillación pública no solo te había marcado a ti, había desestabilizado todo el reino, convirtiéndose en una grieta en la fachada de poder de la monarquía francesa. Tus acciones, antes admiradas, ahora eran vistas con una mezcla de lástima y desprecio.
La imagen de la reina poderosa, la soberana imponente, se había resquebrajado. De un día para otro, la corte te juzgaba con una nueva perspectiva, fría y calculadora, analizando cada gesto, cada palabra, buscando grietas en tu armadura. La nobleza, antes tan dispuesta a halagarte, ahora te observaba con una distancia gélida. Las miradas de admiración se habían transformado en susurros y cuchicheos, en miradas inquisitivas que buscaban confirmar los rumores que ya circulaban. Tu reputación, antes intachable, estaba manchada, irremediablemente dañada. Incluso el rey, tu esposo, aunque no te demostraba abiertamente su rechazo, te miraba con una nueva frialdad. La confianza que antes compartían parecía haberse evaporado, reemplazada por una distancia incómoda. Un silencio tenso que hablaba volúmenes. Tu posición, tu poder, se veía amenazado por la sombra de ese evento. La corte francesa, antes un hervidero de intrigas y rivalidades, ahora se dividía aún más. Tus enemigos, que antes se ocultaban tras sonrisas hipócritas, ahora se mostraban abiertamente. La humillación pública que habías sufrido había debilitado tu posición irremediablemente, y muchos de tus aliados comenzaron a dudar de tu capacidad para gobernar. Los ministros, antes sumisos, empezaron a cuestionar tus decisiones y a conspirar en tu contra. La nobleza, siempre ávida de poder, vio en tu debilidad la oportunidad de fortalecer sus propias posiciones. Las alianzas que con tanto esfuerzo habías construido se rompieron como cristal, dejando al descubierto una red de traiciones y ambiciones. Tu influencia en la política se redujo drásticamente. Las decisiones importantes ya no dependían de tu aprobación, y tus consejos eran ignorados o descartados con facilidad. La corte, antes bajo tu control, se había convertido en un campo de batalla donde tus enemigos luchaban por el poder, mientras tú, la reina, eras una mera espectadora de tu propia decadencia. Esa ceremonia pública, querida, no fue un simple parto. Fue un ritual de humillación cuidadosamente orquestado. Imagina la sala abarrotada, la multitud expectante observando cada contracción, cada grito de dolor. Cada gesto tuyo, amplificado por el silencio expectante, se convertía en un símbolo, una pieza más en el cruel juego de poder que se desarrollaba. El lujo ostensible que te rodeaba, el tapiz dorado, las candelas iluminando las caras impasibles de la nobleza, no eran más que una burla grotesca. Cada detalle, desde la disposición de las velas hasta la elección de los tejidos, estaba calculado para subrayar tu vulnerabilidad, para recordarte y recordarle al reino entero tu posición disminuida. Tu cuerpo, expuesto a la mirada pública, se convirtió en un símbolo de tu poder debilitado. El parto, un acto normalmente íntimo y privado, se transformó en un espectáculo público, una demostración de la fragilidad de la monarquía ante tus enemigos. El simbolismo era brutalmente claro, tu dolor era su triunfo. Piensa en el impacto de esa experiencia, la violación de tu intimidad más profunda expuesta ante cientos de ojos. Imaginar la vergüenza, el dolor físico mezclado con la humillación pública. Tu cuerpo, tu momento más vulnerable, convertido en un espectáculo para la corte. La sensación de indefensión, de que te han robado algo irrecuperable. Esa vulnerabilidad expuesta marcó tu vida para siempre. Ya no podías sentirte segura, ni siquiera en tu propio cuerpo. La confianza en ti misma, en tu dignidad como reina, se vio irremediablemente dañada. La intimidad, ese espacio sagrado, se había convertido en un campo de batalla público. Las relaciones con tu esposo, con tu corte, con todos aquellos que te rodeaban, cambiaron para siempre. La mirada de los demás, antes respetuosa, ahora estaba impregnada de una mezcla de curiosidad morbosa y compasión condescendiente. Esa experiencia te marcó a fuego, dejando una cicatriz invisible pero profunda en tu alma. Tu cuerpo, ya vulnerable, se convertía en un espectáculo. La corte, la nobleza, incluso la gente del pueblo, se agolpaba para presenciar el evento. No era un acto de nacimiento, sino un acto de control. Un recordatorio brutal de tu posición, una demostración de poder para el rey y su corte, quienes se apropiaban de la intimidad más sagrada. Cada gemido, cada contracción, era un testimonio de tu fragilidad expuesta ante la mirada juzgadora de todos. La ausencia de privacidad era una herramienta de opresión, un mensaje claro. Incluso en el momento más vulnerable, tu cuerpo, tu dolor, no te pertenecían. El parto público no era solo una humillación, era una demostración de poder. El rey, observando desde su lugar privilegiado, afirmaba su dominio, no solo sobre ti,
sino sobre todo el reino. Tu sufrimiento se convertía en una lección para todos, la soberanía era absoluta, incluso sobre la vida misma. Un parto en esas condiciones era una ruleta rusa. Tu cuerpo, ya debilitado por el esfuerzo, se enfrentaba a la posibilidad de hemorragias, infecciones, o incluso la muerte. Imagina el dolor, la vulnerabilidad, multiplicada por la presión de una multitud expectante que observaba cada contracción, cada gota de sudor. La falta de higiene era un factor letal. En aquella época, la sepsis era una amenaza constante y las infecciones podían propagarse rápidamente. Las herramientas utilizadas para asistir el parto, seguramente sin la debida esterilización, aumentaban considerablemente el riesgo de complicaciones graves. Tú, en medio de todo ese bullicio, estabas completamente a merced de la suerte y la destreza, o la falta de ella, de los médicos de la corte. Además del riesgo de muerte para ti, existía la posibilidad de que el bebé no sobreviviera. La mortalidad infantil era altísima, y las complicaciones durante el parto contribuían a ella significativamente. Cada minuto, cada contracción, era una lucha por la vida, tanto para ti como para tu hijo. El silencio de la angustia ante la posibilidad de una pérdida irreparable. Pero la agonía no termina ahí. Tu recién nacido, fruto de tanto sufrimiento, es inmediatamente examinado. Unos dedos expertos, probablemente los de la comadrona o alguna de las mujeres de la corte, palpan su pequeño cuerpo, buscando señales de vida, de salud. Un llanto débil, un movimiento, una respiración irregular, cada detalle importa. Es un indicio de supervivencia en un mundo donde la mortalidad infantil era altísima. El peso del bebé, su coloración, la fuerza de sus latidos, todo se anota meticulosamente. Su supervivencia, por el momento, es incierta. Si el bebé sobrevive a las primeras horas, los cuidados continúan. Lejos de la comodidad y la higiene que conocemos hoy, el recién nacido es envuelto en telas gruesas, posiblemente incluso en pañales de lino, y colocado en un pequeño Moisés, o quizás directamente en el lecho de su madre. La leche materna, si es posible, será su primer alimento. Pero la alimentación, la higiene y la protección del pequeño dependerán en gran medida de la salud y la capacidad de su madre para cuidarlo. Recuerda que estás en Versalles, donde la supervivencia es una cuestión de privilegio. En ese contexto, la supervivencia del bebé es una lucha constante contra las infecciones. La falta de higiene, el hacinamiento y la precariedad de los cuidados médicos de la época significan que una simple infección podría ser mortal. Un resfriado común, una herida mal curada, o incluso una simple diarrea, podrían ser fatales para el pequeño. La atención que reciba, el acceso a la mejor atención disponible en ese momento, marcará la diferencia entre la vida y la muerte. El destino del bebé, una vez más, está en manos del azar y del acceso a los recursos de la corte. Pero esos dedos, esos ojos, no solo evaluaban la salud del bebé. Se estaba construyendo una narrativa, una imagen cuidadosamente orquestada para consumo público. La escena, aunque brutal para ti, se transformaba en un espectáculo propagandístico. Cada gesto, cada mirada, estaba destinado a proyectar una imagen de fortaleza real, de una monarquía inquebrantable, incluso ante el dolor. Recuerda que cada detalle era controlado, cada asistente una pieza en este complejo engranaje de la propaganda real. La comadrona, con sus movimientos precisos, no solo atendía al recién nacido, sino que actuaba como una figura central en esta puesta en escena cuidadosamente planeada para demostrar la capacidad de la reina para cumplir con su deber, incluso en las circunstancias más adversas. Los rumores, las especulaciones, todo se controlaba meticulosamente. La información que salía de Versalles estaba cuidadosamente filtrada, moldeada para presentar una imagen de fertilidad real y estabilidad dinástica, ocultando la verdad del sufrimiento que estabas padeciendo. La imagen pública era mucho más importante que tu experiencia personal. Se construyó una narrativa, sí, pero ¿qué pensaban realmente las personas? Imagina el murmullo en las calles de Versalles, la especulación en los salones de la nobleza, las conversaciones susurradas entre sirvientas. La imagen cuidadosamente orquestada de la reina pariendo en público, ¿fue recibida con admiración o con un escalofrío de repulsión? Para muchos, fue una humillación pública, una violación de la intimidad real. Para otros, una demostración de fortaleza, de conexión con el pueblo. Pero incluso aquellos que aplaudían la exhibición, ¿no sentían un mínimo de incomodidad ante la crudeza de la escena?
La línea entre el espectáculo y la indignación era difusa, y la opinión pública se fracturó. Piensa en el impacto en la corte, en la propia familia real. La imagen de la reina sufriendo, expuesta a la mirada de todos, ¿cómo afectó sus relaciones? ¿Se fortaleció el vínculo con el pueblo o se generó una brecha mayor, una grieta en la confianza? La propaganda real, en su intento de controlar la narrativa, quizás solo logró profundizar el desconcierto y la especulación. ¿Pero era este parto público algo único en la historia de la monarquía francesa? La verdad es que no. Muchas reinas y princesas habían dado a luz ante la corte, aunque con diferentes grados de privacidad. Piensa en las ceremonias elaboradas, los testigos de la nobleza, el ambiente tenso y expectante. ¿Una simple tradición o una forma de controlar el linaje real? En ese contexto, el parto de nuestra reina, aunque humillante, no era totalmente excepcional. Sin embargo, existían diferencias importantes. Mientras que algunas monarcas disfrutaron de un entorno más íntimo, con un menor número de espectadores, a nuestra reina se le negó esa intimidad. La exposición pública fue deliberada, un acto de humillación calculado. Y ahí está la clave, la intención, el mensaje político subyacente, diferenciaba su experiencia de los partos reales anteriores. En otras ocasiones, el nacimiento real era un evento de celebración, una muestra de poder y fertilidad. Este, en cambio, se convirtió en un espectáculo de sufrimiento, una lección pública para la reina y un mensaje para aquellos que la desafiaban. La diferencia no radica solo en la presencia del público, sino en el significado político que se le atribuyó. Pero, ¿qué pasaba en otros partos reales? En Francia, la tradición de dar a luz ante la corte era bastante común, aunque la privacidad variaba según la reina y el contexto. Imagina a María Antonieta, por ejemplo, su parto fue un espectáculo público, pero otras reinas pudieron disfrutar de un poco más de intimidad, aunque siempre con la mirada vigilante de la corte. Piensa en las diferencias entre las costumbres de la corte francesa y las de otras monarquías europeas. En España, por ejemplo, aunque también había partos reales públicos, el grado de exposición pública podía ser diferente, más controlado, o incluso más íntimo en algunos casos. El protocolo variaba considerablemente. ¿Había una intención política detrás de estas diferencias? Te sorprendería saber que incluso en la misma Francia, las prácticas cambiaron a lo largo del tiempo. Lo que era común en el siglo XVII, no lo era necesariamente en el XVIII. La influencia de las ideas ilustradas y los cambios sociales influyeron en las costumbres de la corte, buscando un mayor grado de privacidad en algunos casos, aunque la tradición de la presencia de la corte seguía siendo relevante. Imagina la escena, tú mismo ahí, en Versalles. El aire denso de expectación, los susurros de la corte, la opulencia contrastando con la vulnerabilidad de la reina. Este ritual, aunque humillante para la monarca, se convirtió en un símbolo de poder. La presencia de la corte durante el parto reafirmaba la legitimidad del heredero, un acto público que sellaba el futuro de la dinastía. El parto público, aunque brutal para la madre, funcionaba como una demostración de fertilidad y capacidad para la reina. Era una prueba de su fortaleza física y mental, observada por todos. Su sufrimiento se convertía en una narrativa que reforzaba la imagen de la monarquía, a pesar de lo que esto significaba para su dignidad. Pero este legado no se limita solo a la imagen de poder. El parto público también dejó un rastro en la historia de la medicina. La presencia de médicos y parteras, aunque a menudo con prácticas cuestionables para la época, documentó procesos y avances en el cuidado del parto, aunque a costa de la intimidad y la dignidad de las reinas. Piensa en la presión, la constante vigilancia a la que estaba sometida una mujer en la corte francesa. Su valor social se medía, sobre todo, por su capacidad de dar herederos al trono. No eran individuos con autonomía, sino piezas clave en el juego político, con un rol esencialmente reproductivo, más allá de sus talentos o aspiraciones personales. Su vida giraba en torno a las expectativas de la monarquía y de la sociedad. Incluso las mujeres de la nobleza, con sus privilegios, estaban sujetas a un estricto código de conducta, donde la obediencia y la sumisión eran virtudes esenciales. Sus acciones estaban constantemente bajo escrutinio, cada movimiento analizado y juzgado. Una reputación manchada podía significar el ostracismo social, afectando no solo a ellas, sino también a sus familias y a sus posibilidades futuras. El matrimonio, en ese contexto, no era una unión basada en el amor,
sino una alianza estratégica para fortalecer lazos políticos o asegurar la sucesión. Tú mismo podrías imaginar la frustración y la falta de control sobre sus propias vidas que esto implicaba para muchas mujeres. El papel de madre y esposa estaba por encima de cualquier otra aspiración o ambición. Imagina la presión, ¿verdad? No solo debían dar herederos, sino que cada acción, cada mirada, cada gesto, debía contribuir a la imagen de realeza que la corte proyectaba al mundo. Su vida era una puesta en escena constante, una obra de teatro donde el público era la nobleza francesa y el resto de Europa. Cada detalle, desde su vestuario hasta la más mínima expresión facial, estaba cuidadosamente calculado para mostrar poder, elegancia y, sobre todo, legitimidad. Piensa en los retratos oficiales, esos lienzos que se colgaban en los salones más importantes. No eran simples imágenes, eran herramientas de propaganda, símbolos de poder y autoridad. Cada pincelada, cada pliegue de la seda en su vestido, cada joya que adornaba su corona, transmitía un mensaje preciso: la monarquía era divina, legítima e inamovible. A través de esas imágenes, se construía y se mantenía la idea misma de la realeza. Incluso las ceremonias más íntimas, como el parto, se convertían en espectáculos públicos. No era solo la cuestión de la sucesión, era también una demostración de poder, una reafirmación de la legitimidad del monarca ante su pueblo y ante la corte. La imagen de la reina dando a luz, aunque humillante, seguía siendo parte de la construcción de la imagen real. Su sufrimiento se convertía, paradójicamente, en un símbolo de su sacrificio por el reino. Pero la presión no se limitaba a la corte. Tu vida, tu cuerpo, se convirtieron en un espectáculo para el pueblo. El parto, un acto íntimo, se convirtió en una demostración pública de tu fertilidad, una necesidad para asegurar la legitimidad de la sucesión. Imagina la humillación, expuesta, vulnerable, ante las miradas de cientos de ojos juzgando cada quejido, cada gota de sudor. Los grabados y pinturas de la época no te muestran la intimidad del dolor, sino la escenificación del evento. Te presentan como una figura casi divina, pero con una vulnerabilidad forzada. Una imagen que buscaba transmitir la idea de sacrificio por el reino, minimizando la humillación intrínseca del acto. Esa imagen cuidadosamente construida, sin embargo, no ocultaba la verdad. La propaganda real intentaba controlar la narrativa, pero las murmuraciones, los susurros en los salones, la verdad filtrada entre las damas de compañía, revelaban la profunda humillación que sufriste. Tu cuerpo, convertido en un instrumento político, una mercancía para la perpetuación de la dinastía. Imagina la humillación, la vulnerabilidad total expuesta ante cientos de miradas. Ese parto público, más que un evento biológico, fue una herida profunda en tu alma, María Antonieta. La intimidad robada, la dignidad pisoteada, dejaron una marca imborrable en tu psique. El peso de la expectativa real, la presión constante por producir un heredero, se convirtió en una carga insoportable. La constante vigilancia, la crítica despiadada, el juicio público implacable sobre tu cuerpo y tu capacidad maternal, todo contribuyó a un profundo sentimiento de aislamiento. Te sentiste observada, juzgada, y por supuesto, fallada. Esta sensación de fracaso, amplificada por la presión de la corte, minó lentamente tu confianza y tu salud mental. Años después, la imagen de esa humillación pública, la sensación de vulnerabilidad extrema, se quedaron grabadas en tu memoria. Esa experiencia traumática te marcó para siempre, influyendo en tus decisiones y en tu percepción del mundo. La falta de privacidad, la constante exposición, te convirtieron en una figura públicamente herida, incapaz de encontrar refugio en su propia vida. Pero ¿qué tanto de lo que se cuenta sobre María Antonieta es verdad? La historia, a menudo, se escribe desde el punto de vista del vencedor, y en tu caso, querida María Antonieta, la narrativa te ha perseguido durante siglos. Te pintaron como una reina frívola, derrochadora, incluso traidora a Francia. Una imagen que se ha mantenido, exagerada y tergiversada, a través del tiempo. Esa imagen de reina extravagante, obsesionada con la moda y los lujos, es solo una parte, y quizás la menos precisa, de tu realidad. Se magnificaron tus gastos, se silenciaron tus actos de caridad y tu compromiso con el arte y la cultura. Se te acusó de despilfarro mientras se ignoraba el contexto político y económico de la época. La Revolución Francesa, con su voraz apetito por símbolos de opulencia, te convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Tu imagen se distorsionó, convirtiéndote en el arquetipo de la reina despreocupada,
ajena al sufrimiento del pueblo. Una simplificación cruel y reduccionista de una mujer compleja que vivió en circunstancias extraordinariamente difíciles. Pero piensa en esto, ¿qué mensaje enviaba la corte al obligar a la reina a parir en público? No era una muestra de cariño o celebración, sino una demostración de poder. Versalles era un escenario cuidadosamente orquestado, y cada acto, incluyendo el nacimiento de un heredero, estaba sujeto a un estricto protocolo que reforzaba la imagen de la monarquía absoluta. Tu parto, María Antonieta, se convirtió en un espectáculo, un recordatorio de tu posición subordinada. Te convirtieron en un símbolo, una pieza en un juego mucho más grande. La idea era mostrar a todos que incluso la reina, la mujer más poderosa del reino, estaba sometida a las reglas de la corte, a la voluntad del rey y a la mirada indiscreta de la nobleza. Tu intimidad fue violada, tu cuerpo expuesto a la vista pública, convirtiendo tu experiencia en algo profundamente humillante. Imagina la presión, la vulnerabilidad, el absoluto desamparo que debiste sentir. Ese parto público no fue solo una humillación personal, fue un acto político, una demostración de control y poder que servía para mantener la estructura de poder existente. Fue un mensaje claro y brutal, incluso la reina no está exenta del poder absoluto de la monarquía. Así que, piensa en ello, la humillación pública de la reina, ¿qué impacto tuvo realmente a largo plazo? No solo fue una demostración de poder del rey y la corte, sino que se convirtió en un símbolo del control que la monarquía ejercía sobre la vida privada, incluso sobre algo tan íntimo como el nacimiento de un heredero. Se plantó una semilla de duda sobre la legitimidad de la monarquía, una semilla que, con el tiempo, podría germinar en algo más grande. Imagínate la presión que eso debió representar para las futuras reinas. El miedo a ser juzgadas, a ser expuestas, a ser vistas como débiles o fallidas ante la mirada implacable de la corte. Ese evento se convirtió en un precedente, un peso pesado en la historia, un recordatorio constante del poder absoluto del monarca y la fragilidad de la posición de la reina. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que este evento influyó en la percepción pública de la monarquía francesa? ¿Contribuyó a erosionar la confianza en la corona? La historia nos cuenta que la imagen de poder absoluto, a veces, puede ser una máscara que esconde una profunda fragilidad. Este episodio es un ejemplo perfecto de ello, un recordatorio de que incluso los reyes y reinas son humanos, vulnerables ante el peso de la historia y sus propias decisiones. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? ¿De dónde sacamos esta información tan detallada sobre la humillación de la reina? La clave está en la exhaustiva investigación histórica. Para entender la verdad detrás de este evento, los historiadores se han basado en una gran variedad de fuentes, desde cartas privadas y diarios personales hasta documentos oficiales de la corte de Versalles. Imagina la cantidad de información que se puede extraer de esos documentos, escritos en su momento por personas que fueron testigos directos o indirectos de los hechos. Las memorias de cortesanos, aunque a veces sesgadas por sus propias opiniones o intereses, nos ofrecen valiosas perspectivas sobre el clima político y social de la época. Piensa en la información que se puede obtener de alguien que estuvo presente en la corte, o incluso en el propio parto de la reina. Sus vivencias, plasmadas en papel, nos ayudan a reconstruir el evento con mayor precisión. Además de las fuentes primarias, los historiadores modernos han utilizado fuentes secundarias, como libros, artículos académicos y estudios de expertos en historia francesa del siglo XVII y XVIII. Estas investigaciones académicas analizan, interpretan y contextualizan la información obtenida de las fuentes primarias, ofreciendo una comprensión más profunda del evento y sus implicaciones. Es un trabajo de detectives, donde cada pieza de información, por pequeña que parezca, contribuye a la reconstrucción del puzzle histórico. Y hasta aquí llegamos con la historia de esta reina, una historia llena de sufrimiento y opresión. Espero que hayas encontrado esta narración tan fascinante como yo la he encontrado al investigarla. Quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través del tiempo, por tu interés en descubrir estas historias olvidadas, a menudo silenciadas por la historia oficial. Un agradecimiento especial a todos los historiadores y académicos cuyo trabajo ha sido fundamental para reconstruir este relato. Vuestras investigaciones rigurosas son la base de nuestro conocimiento del pasado. También quiero agradecer a todos los que me habéis apoyado en este canal. Vuestros comentarios y sugerencias son muy valiosos para mí. Recuerda suscribirte para no perderte los próximos vídeos, donde seguiremos explorando historias fascinantes de la realeza europea.
No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas publicaciones. Y, por supuesto, comparte este vídeo con quien creas que pueda interesarle. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya resultado interesante. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias de la realeza. ¿Qué opinas sobre la humillación sufrida por la reina? Déjalo en los comentarios.